Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿no? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito. No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al juego de Osaka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedas. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo uno, hacer más ¿no? goles. Las que tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién es- le va a gustar? Pero bueno. Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyer, tío. Está bien. Que tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. Hoy es martes, ya sabéis, me estáis escuchando a mí, a Pixtágoras Senior, a Alberto, y venimos a hablar, como cada semana, de la Premier League. Hoy no mucho de la Fantasy, pero seguro que comentamos algo del penalti fallado de Haaland, que no le dejó en 2 points porque luego hizo gol, pero casi de milagro. El Haaland 2 points o 0 points estuvo ahí rozando el palo. Hoy tengo otra vez a los dos puntales que me acompañan cada semana. Por un lado, mi hermano Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, pues unos cuantos años más viejo que la semana pasada, porque estuve en Alicante y fui a ver al Hércules y qué duro es eso. Bueno, por lo Así menos que- ganó. Sí, no, al menos sí, ya te digo. Lo hablaba con unos amigos en la única jugada en la que supieron hilar 3 pases seguidos con sentido. O sea, el partido fue un poco de estos de decir, si no vengo, no pasa nada. Entonces, bueno, bien, Bocadillo de mazapanes o de polvorones, ¿eh? pero enorme, Pastoso, enorme. pastoso. Lo único bueno lo que dices, la victoria. El resto, pues 2 horas de ver fútbol y decir, podría haber visto cualquier otro fútbol que me lo hubiera pasado mejor. No, hombre, y de estar ahí un rato con papá y yo qué sé, Eso sí, hacer eso sí. rememorar viejos tiempos. Además, es gracioso porque a principio de temporada, justo el primer partido de la temporada, fui también con él, porque al final vamos siempre juntos cuando puedo ir. Y el Hércules también ganó 1-0 y desde nuestro punto de vista, un partido igual de malo que este. Pero era el primer partido de la temporada, la gente venía con el hype este de, buah, hemos fichado súper bien, tal, no sé qué, y toda la prensa y toda la gente era como, gran inicio del Hércules, espectacular, no sé qué. Y nosotros lo comentábamos de vuelta en plan, han jugado fatal.
¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues casi en descenso. Bueno, estábamos en descenso hasta ahora. Sí, sí. Y hoy han jugado igual de mal, hoy, el sábado, jugaron igual de mal que el primer partido, pero ya como llevaba mala racha, toda la prensa, otro partido gris, todo mal, no sé qué, ¿no? O sea, ¿cómo que intentan vender o cómo quieren vender siempre a principio de temporada, ¿no? Para enganchar un poco al equipo, que luego, ojalá les vaya bien y suban, obviamente, eso lo deseo, pero es como mismo partido, Ujú. diferente momento y simplemente por el hecho de querer enganchar ves unas cosas que realmente no son, que es un equipo que no jugó a nada. Pero bueno, Bueno, de todas formas, no jugó nada en ataque. En defensa yo he estado leyendo y estoy viendo un resumen y demás, que el Europa se acercó bastante poco. sí, eso sí que es cierto. O sea, realmente, ya te digo, es que creo que el disparo más peligroso lo hice yo en mi casa hace 3 años, en ese partido. Porque no hubo, o sea, es que no hubo peligro por ningún lado. Sí que es cierto que yo estaba hablando porque tengo un amigo aquí en Barcelona que vive Ujú. justo enfrente del campo del Europa y es fan del Europa y ha ido a verles partidos y me comentaba que tenían un equipo bastante limitado para lo que la posición dice que están, o sea, que están arriba, estaban terceros. Hombre, Y recién me decía ascendido, que si no me confundo yo. correcto, correcto. Entonces dicen, bueno, son puntos que nos estamos llevando. Entonces, y luego la importancia del campo también. No están acostumbrados a un campo tan grande y se notó. Mm. Son cosas que al final suman. Entonces, yo creo que por esa parte el Hércules ahí supo controlar bien y no tuvo mucho peligro, pero sí que es cierto que tampoco generó nada en ataque. O sea, fue esa jugada puntual más o menos que hicieron en el gol y, bueno, al menos lo metieron. A esa hora había triple hemiplegia jugándose, porque estaba el Hércules Europa, que ya lo hemos comentado, un West Ham Barley, que no sé si lo comentaremos luego, y estaba yo dando cátedra en el centro del campo, allí en Cangas, en un campo de césped natural, que estaba hecho una Oh, auténtica mierda y he acabado con unas agujetas, chaval, de jugar en césped natural que alucinas. dando un Pero clic de fútbol tú, dar ¿no? un clinic, sí, sí, un clinic para llevar a la clínica a quien nos viera. Al hospital Clinic. Así que nada. Bueno, y la tercera pata de este conglomerado es nuestro amigo Juan, que con suerte, si todo sale bien, nos vamos a ver este fin de semana. Juan, ¿cómo estás? Hola Alberto, hola Víctor. Pues bien, un poquito resfriado con la voz que espero que no se me note muy tomada del todo. Casualmente aquí con el frío no lo había pillado y no sé si en Málaga el fin de semana ha sido cuando lo he cogido. Pero bueno, eh, un poquito arrancando la semana renqueante, pero bien. Y como dices, pues sí, con ganas de, como decíamos, ¿no? De ponernos cara a este fin de semana, a ver si es posible. A ver si es posible. Te has bajado a Málaga, te has relajado y te ha pillado los virus. Pues sí, los cambios de temperatura, al pasar de 8 grados a 23 y cosas así, que yo creo que estábamos en Málaga a más de 20 grados el otro día y aquí en Madrid ya ha llegado el frío y, y por cierto, lo que te comentaba, abrígate porque está el tiempo ya prácticamente de invierno. Y mira que yo llevo mal el frío, ¿eh? Mira que... Uf, soy un lagarto total. Yo con el frío lo paso fatal. Me gusta más a mí el calor. Pero bueno, sí, iré hasta arriba abrigado y a ver qué tal. Porque, bueno, y a ver el Bernabéu, a ver el nuevo Bernabéu, que aún no he ido. No, con mi hermano y con mi padre sí que hemos ido al Bernabéu, bueno, que al Bernabéu de toda la vida. Pero ahora, desde que habéis hecho ahí la lata de sardinas, yo no he visto ningún partido dentro. A ver qué tal. Pues yo creo que te va a gustar y el Madrid la verdad es que está cuidando mucho el... Yo he ido en varias fases, afortunadamente Ujú. de pequeño con mi padre y luego ya desde que llegué a Madrid he ido varias veces yo solo, que por cierto, como he notado el cambio en los precios de las entradas. Yo cuando llegué a Madrid hace 12 años podía ir a un partido, a una semifinal de Champions por 100 euros. La entrada de las más Wow. baratas, pero bueno, por 100 euros a una semifinal Bueno. de Champions. Ujú. Y ahora un Madrid, no quiero decir ningún equipo por no desprestigiar, pero contra un equipo de la... Desprestigia. Di, por ejemplo, español. o, O o Elche. Hércules, Di Elche. o Hércules. Bueno, es que ahora No, quiero hablar yo del Elche de Madrid cuando acabe Juan. pues eso, un Madrid contra cualquiera cuesta la entrada más barata, más de 100 euros, yo creo que 150 por lo menos, así que bueno. Pero yo creo, volviendo al tema, el Madrid está montando muy bien la previa de los partidos. Me está gustando cómo está Ujú. cuidando el espectáculo, quizá americanizándolo, con lo cual creo Mm. que lo vas a disfrutar bastante el domingo.
A ver qué tal. ¿Sabéis? He leído, bueno, que no, que lo he leído de pasada, ¿eh? Y tampoco lo tengo del todo confirmado, que en el descanso quieren hacer, en el descanso del partido de la NFL, quieren hacer un concierto de música. Y Yo, nos yo traen he leído- A Daddy Yankee y a Bizarrap. Eso te iba a decir. Buah, a Chanes le daría un escalofrío total viendo esto. Pero bueno, a ver qué tal la aventura. Si entre las cervezas y tal, yo creo que lo que pongan, pues bueno, bien está. El partido que voy a ver va a ser como un Elche Osasuna, algo así, enfocado al fútbol americano. Pero bueno, esto va a ser, así que este finde en Madrid. Oye, ¿os parece si leo los resultados y nos metemos con las notas? Vamos a ello. Perfecto. Venga, las notas de la semana. Bueno, no, perdón, los resultados, las notas vienen luego. El sábado, 5 partidos. Empezó a la 1:30. Un muy interesante Tottenham-Manchester United. A las 4 solo 2 partidos. Everton-Fulham, 2-0. El anterior había ido 2-2, el Tottenham-Manchester United. 2-0 este Everton-Fulham. West Ham 3, Barley 2. A las 6:30, la sorpresa, que no sé si se puede decir que es sorpresa a esas alturas de la película, Sunderland 2, Arsenal 2. Y a la noche, algo que no fue para nada sorpresa, Chelsea 3, Wolves 0. A las 3:30 del domingo, 4 partidos. El Aston Villa 4, Bournemouth 0. Brentford 3, Newcastle 1. El 0-0 entre el Crystal Palace y el Brighton. Y el Nottingham Forest 3, Leeds 1. Y a las 5:30 el partidazo de la semana, el Manchester City 3, Liverpool 0. Ahora sí, con esto, vamos a las notas de la semana. Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X Juan. y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos, a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos en los profesores de la Premier. Comienza la nueva sección, las notas de la semana. Antes de que me contéis, adivinad, lo estuve hablando con mi hermano. Del partido del domingo que estuve viendo en directo mientras estudiaba y demás, ¿cuál fue el partido que me puse? Juan, mi hermano lo sabe. Adivina tú. A las 3. A las 3, sí. El Crystal Palace, El único que no Brighton. hubo goles. Claro. En todos 4 goles y me pongo uno yo que no hay ni un puñetero gol. Así Claro, que que además nada. se podía prever que fuera un partido con goles, porque el último estuvo muy divertido, el Crystal Mm, Palace Bournemouth. Y aquí se enfrentaban también dos equipos que suelen ser divertidos, pero no, esta vez, no solo en el tema de los goles, también en el tema del partido no hubo grandes ocasiones ni nada no, destacable. fue bastante pastoso. Así que nada, no sé si por aquí vendrá tu suspenso, Juan, pero a ver por dónde has tirado esta semana. No, podría ser para el partido en sí, pero no, porque no se lo merecen. Ni Crystal Palace ni Brighton están Ujú. haciendo una buena temporada. Mi suspenso ha estado muy disputado esta semana, pero me he decantado por el Newcastle, porque no he sido resultadista. Porque si hubiera sido resultadista me hubiera ido al Bournemouth, que Ujú. me parece, pero viendo un poco cómo fue el partido, creo que fue injusto, porque además falló un penalti y demás. Así que me he ido a Newcastle, un equipo que año tras año me genera las mismas sensaciones de quiero pero no puedo, que además cuando juega Champions luego tiene bastantes, ya lo decíamos a principio de temporada, vaivenes en la Premier, y que ahora quiero ver cómo responde en el mes de diciembre cuando venga esa vorágine de partidos que por cierto ya comentaremos, pero creo que no hay Boxing Day este año. No. No ha ganado fuera de casa. Es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como decías tú el otro día. En casa, buena imagen, buenos partidos, un equipo que apenas encajaba goles. Y fuera de casa, una decepción total. De hecho, es que no ha ganado, ha jugado 6 partidos y solo ha empatado 3 y ha perdido en campos como el del Brighton, que bueno, allí se lo puede permitir, pero también en Brentford y en West Ham. Ujú. Eso para un equipo que se plantea, entiendo, con la plantilla que tiene y digamos la inversión que ha hecho, entrar en puestos europeos y que además viene de hecho jugando Champions este año, pues un poco fracaso, ¿no? En ese sentido. Y luego pues el tema de la defensa, que antes no concedían goles, de hecho yo por eso llevo a Pope de portero,
Que por cierto, a Pope lo cambiaron justo antes de recibir el segundo y el tercero, justo antes Correcto. del penalti, con lo cual Ujú. por ahí nos libramos algunos que lo llevamos. Pero esa defensa que no concedía goles, no sé dónde ha quedado, porque ahora no es que, no es que los conceda, es que los regala, porque si veis el partido, el primer gol se lo regala Botman a Shade, y Ujú. el tercero, que es el último, en una contra, se lo regala Tio a Igor A Igor Thiago. Tiagol, Tiagol, lo vamos a llamar así en honor a Víctor. Sí, sí. Y ojito con este delantero que de él vamos a hablar la semana que viene, yo ya os aviso. Bueno, Sí, a ver, sí. no te decía que está rindiendo muy bien. Y solo por cerrar lo del Newcastle, el suspenso y terminar de justificarlo, está a 2 puntos del descenso y 6 de Europa. Y la semana que viene, bueno, la siguiente le visita el City. Ahí lo dejo. Ahí va, cuidado. Viene uno de las parejas que puede tener feas a recibir. Único es el que estaba, mira, revisando yo ahora, y es curioso porque ha jugado en Champions, bueno, cosas del calendario, ¿eh? Pero claro, de los 8 partidos que tienen que jugar, ya ha jugado 3 de los de casa. Uno de ellos contra el Barcelona, que lo perdió, y suerte que sacó en Bélgica esos 3 puntos, si no se lo hubiera complicado. Lo que pasa es que los de casa, como veníamos diciendo, sí que los ha ido solventando y bastante, bastante bien. Pero la verdad es que un mazazo este 3-1 en casa del Brentford, que vuelve a hacer gol, si no me confundo yo, y corrígeme Juan si es así, gol desde un saque de banda, ¿verdad? Sí, efectivamente. El primero de ellos, Ujú, el primero, sí, el primero que es de Shade, ujú. precisamente es un saque de banda de Cayode, si no De recuerdo mal. Cayode. Ujú. Y Botman no sé qué hace, de espaldas intenta despejar y se la deja en la cabeza a Shade, que no había portero, y de cabeza lo mete a placer. Hablamos mucho de los equipos así que nos sorprenden, pero ojo que este Brentford ha sacado 16 puntos en 11 jornadas, ¿eh? Cuidado, está por encima de vuestro Everton. Por poner un ejemplo, ¿eh? No, además del Newcastle y demás, pero creo que está Casual, mucho ¿no? El más ejemplo. arriba. Creo que está mucho más arriba de lo que esperábamos. Básicamente porque en casa son hueso duro de roer y saben funcionar muy bien en este Community Stadium. Así que nada, otros 3 puntos que se llevan al zurrón y pasamos al suspenso de Víctor. Vale, a ver, yo antes de comentar mi suspenso, quería comentar que iba a crear una categoría inferior que se llama no va a mejorar, no necesita mejorar, sino no va a mejorar, que es para los Wolves fija. ¿Vale? Este vale, este ya Simplemente, es el alumno que ya está, damos por perdido a este alumno. sí, le vas diciendo que se prepare los apuntes para el año que viene, que este año, por mucho que lo intente, no lo va a salvar. Bueno, Entonces, al margen de eso, el necesita mejorar para mí esta semana, Burnley. vale. Hace 2 semanas estaba a 5 puntos del Forest y a 6 del West Ham. Han pasado 2 semanas y está empatado con el West Ham y a 1 del Forest. Está claro que al final tienes que ir o has ido a jugar al campo del West Ham y no has jugado en casa, ¿no? Pero es un partido que contra el West Ham, además, que estaba como estaba, que yo le puse la semana pasada el progreso adecuadamente de manera muy amigable porque me daban pena a los pobres. Pero claro, recibes 3 goles por su lado, que también podemos hablar mal del West Ham, digamos, de que han recibido 2 del Barney, ¿no? Pero al final es un partido clave, digamos, o importante para poder seguir ahí pensando en, bueno, tenemos un pelín de margen, nos alejamos un poco del descenso. El 3-2 creo que lo meten prácticamente en el último minuto, o sea que tampoco es que ahí al final Sí. tuvieran opciones de remontada. Y ya llevábamos hablando de ellos varias semanas con el tema de equipo que más XG ha concedido. Son de los que más sufren, tal, no sé qué. Creo que llegaba un momento en el que se merecían ese necesita mejorar de tanto comentar a Wolves, Forest, West Ham y este tipo de equipos. Y ahora está el Burnley ahí también metido. Y igual que hablábamos del Sunderland, de que lo bueno que tiene es que ya tiene mucho margen o ha sacado un gran margen de puntos por si en algún momento pincha tener esa separación, el Burnley está en ese punto en el que ni se lo puede permitir, ni creo yo que ahora mismo tenga o haya jugado partidos como para decir, ah, bueno, no pasa nada, que podemos salir de esta, en el sentido de, creo que van a sufrir mucho. Y puede que sea de los de recién ascendidos, aunque el Leeds también está ahí cerca,
Es que te iba Yo a los decir, veo. si veis los 4 siguientes partidos del Leeds, os ponéis a temblar. Os ponéis a temblar. Es que los veo ahora mismo junto a los Wolves, los veo como los dos equipos favoritos, o sea, favoritos para bajar o que yo creo que sea más probable que bajen. Sobre todo el Burnley. Veo peor al Burnley de primeras que al Leeds, pero los veo ahí porque al final yo creo que Forest y West Ham van a acabar despertando, aunque sea más tarde de lo que les gustaría. Bueno, la verdad es que tanto West Ham como Forest sacan 2 victorias capitales, uno contra Forest contra el Leeds y West Ham contra el Burnley, para no despegarse, porque haber perdido estos partidos hubiera puesto el sistema un poquito a temblar. Bueno, ese West Ham 2 victorias seguidas, que cualquiera lo diría y cualquiera diría que estaríamos celebrando o con sorpresa de que han ganado 2 partidos seguidos. Como anécdota de este partido, lo que puso Kyle Walker-Peters en Instagram, que le robó el gol a Bowen y pidió disculpas a los managers de Fantasy por eso de robarle a una persona tan, no sé cómo decirlo, tan habitual en nuestros equipos estos puntos. Kyle Walker-Peters que realmente muy poca gente lo lleva. Así Nosotros que le esta queda podemos en dar las anécdota. gracias a Sí, Kyle sí, Walker Peters. le podemos dar las gracias nosotros, correcto. Juan, ¿quién progresa adecuadamente? ¿Quién va poquito a poco, qué parece? ¿Dónde vemos brotes verdes? Pues precisamente, y aunque repito respecto a la semana pasada, y me sirve para enlazar, el West Ham, porque Bueno, son 2 victorias consecutivas en casa muy importantes y sobre todo merecidas. O sea, que no han ganado partidos con suerte, sino que han ganado partidos que han merecido ganar. ujú, Parece que Nuno le va cogiendo el pulso al equipo y ya están casi, digamos, fuera de puestos de descenso. Están al borde de la salvación, todavía en puestos de descenso, pero con 10 puntos y empatados con Barley y a 1 de Leeds y Fulham, que además, viendo calendarios, yo creo que de aquí a 4 o 5 jornadas podrían estar fuera del descenso perfectamente. ujú. Y bueno, poco más que comentar. De acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo creo que es un equipo que va con una dinámica positiva y aquí se ve, por ejemplo, que ya tras 11 jornadas ya la clasificación se va consolidando y ya vemos arriba los equipos que tienen que estar arriba, con todo el respeto a Bournemouth, Crystal Palace y todo eso, pero ya está el Manchester City ahí segundo, ya está el Arsenal líder destacado, y abajo igual, abajo ya vemos cómo se están poquito a poco acercando, salvo el Sunderland, que va a ser yo creo que la revelación, o por lo menos lo está siendo por ahora. Ujú. Los recién ascendidos como el Leeds y como el Burnley ya se están acercando a los puestos de descenso. Están también, que podríamos haber nombrado en este progreso adecuadamente, al Nottingham, que también ganó en casa un partido de forma merecida. El West Ham está intentando ya salir del pozo ese y veremos a ver qué tal evoluciona esto, pero tiene pinta de que va a volver a ser un poco como años anteriores, que los recién ascendidos van a ir cayendo al pozo. Parece también, como decís, que el hecho de que Nuno parece, o vamos a darle un voto de confianza, que ha dado con la tecla con ese, bueno, con ese delantero centro con Wilson y sobre todo con el chaval de mediocampo con Poch, que le da más sentido al juego, acompañado de Paquetá, que la verdad es que es un superclase, y es Mateus Fernández, ¿no? El otro tipo que jugó junto con Sí. él. Más sentido que meter un centro del campo con Soucek o bueno, no me sale el nombre ahora, James Ward-Prowse en otros momentos y demás, que no estaba en este caso, o incluso Guido Rodríguez y demás. Vamos a ver, yo coincido mucho con vosotros coincido mucho contigo en este progresa y la verdad es que me gustaría ver al West Ham un poquito mejor, la verdad, un poquito mejor. Así que nada, de acuerdo hasta ahora. Víctor, el progreso tuyo. Mi progresa no es un progresa adecuadamente en sí al uso, es más un enfoque como valoración de un equipo y lo que lleva a inicio de temporada, y está un poco relacionado con lo que comentaba ahora Juan de las clasificaciones, de se está empezando a recolocar todo y un poco también están muchos cerca de lo que nosotros habíamos comentado al principio de temporada de quién estaría sufriendo por el descenso, quién estaría arriba y todo esto, salvo un equipo que es el que habéis comentado hace un poquito, que es el Brentford, que nosotros lo pusimos luchando por el descenso por el tema de que se les había ido en Beumo, Visa, Frank y todo esto,
Y creo que además de los comentarios que hacemos puntuales, un poco de, sí, han ganado, son fuertes en casa y todo esto, creo que se merecían como un apartado específico para poder hablar un poco de ellos, de decir, están sorprendiendo dentro de lo que se podía esperar y la parte importante de lo que hace hacerte fuerte en casa. Es decir, tener una temporada fuerte en casa puede darte mucho más que cualquier otra cosa y en este caso podríamos hablar de una salvación, entre comillas, aunque aún queda mucho, ¿no? Respecto a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Un Brentford que pensábamos que no iba a competir mucho o que iba a sufrir mucho con todos esos cambios y nos hemos dado cuenta de que está siendo un equipo muy complicado de ganar o de empatar incluso en su campo y al final eso está haciendo, como dices, que se coloque con 16 puntos, mitad de tabla, a 6 del descenso y ya no solo a nivel de puntuación, sino con unas sensaciones que te hace creer o ver que realmente no tienen por qué sufrir a final de temporada, ¿no? Estábamos hablando de ese Burnley y ese Leeds que están ahí abajo, el Fulham tampoco es que haya transmitido o también puede que esté por ahí sufriendo con lo que se ha visto hasta ahora. West Ham y Forest están remontando, pero están ahí metidos. Y al final el Brentford ahora, tanto por cómo lo están haciendo en casa como por los puntos que llevan y todo, pues parece que puede, de primeras, aunque aún queda mucho, que vayan a sufrir menos o que puedan estar en una posición en la que no nos esperábamos. Y creo que se merecen un poco este comentario de decir, oye, vamos a valorar a un equipo que esperábamos menos de ellos y realmente están sorprendiendo de manera muy positiva. Mira, llevan 6 partidos en casa. Por refrendar tus datos, ¿eh? 6 partidos en casa. Son el cuarto mejor local, con 13 puntos. 4-1-1. ¿Sabéis quiénes han pasado por el Community Stadium este año en 6 partidos? Os cuento. Newcastle, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Aston Villa. Y llevas O sea, 13 de 18, ¿no? lleva 13 de 18. Con 5 equipos. 1, 2, 3. 5 equipos. No, es Aston Villa no está en Champions. 4 equipos Champions y uno de Europa League. Más el Manchester United. Cuidado. Cuidado. Es O sea que, que ha que, que pasado, luego a lo ha mejor, pasado por ahí lo mejorcito. claro, que luego en la parte negativa dices, hombre, pues eso quiere decir que en los partidos de fuera tienen que haber tenido partidos más asequibles y los han perdido. Pero claro, sacarte 13 de 18 contra esos rivales en casa, sabiendo que luego te tienen que venir esos más asequibles a casa también, asumes que en principio también podrías ganarlos y sacar más puntos de ahí. O sea que es una locura. Sí, además ha mantenido la esencia, ese equipo que tiene a la referencia y que muchas veces se le olvida que existe el mediocampo, ¿no? Que es un equipo de 2 áreas. Embarra la suya, embarra la otra y a funcionar. Y un juego muy directo, con mucha segunda jugada y lanzando a los jugadores, a Shade, a... ¿Quién estuvo el otro día de extremo también? Ay, que no me acuerdo. Tengo que mirarlo. Estaban Shade, Thiago y el otro extremo era... O tengo que mirarlo. Watara. Django Ouattara, correcto. Correcto. Eso es. Y entonces los lanzas y allá que van. Y a jugar segunda jugada, a apretar en campo rival y así funcionan. Y esto les va bien. Al final el hecho de cambiar a Thomas Frank porque, por Andrews, por el que era asistente suyo, ese punto de continuidad les ha dado buenos resultados. Y oye, muy bien por el Brentford. Vamos a las notas más positivas. Juan, tu notable. Mi notable va para el City, Bueno, por- interesante. porque lleva 5 victorias, un empate en el Emirates y solo una derrota en sus últimos 7 partidos en el Villa Ujú. Park. Me parece que ha recuperado tanto a los lesionados como las sensaciones de otras temporadas y ya van segundo a 4 puntos del Arsenal y le han dado un repaso total al actual campeón, que es verdad que está en horas bajas el Liverpool, pero bueno, fue un repaso. Ujú. Además fue capaz de rehacerse tanto el equipo como Haaland después de fallar un penalti en ese partido. Bueno, en general yo creo que están alcanzando un nivel alto. Me da miedo porque vienen al Bernabéu en un mes en Champions y, Prepárate. y creo que puede ser un partido bastante duro porque es otra prueba de fuego para el Madrid, pero bueno, estamos hablando de la Premier y yo creo que el City, como digo, está alcanzando un nivel bastante aceptable. Yo creo, a día de hoy, obviamente va segundo, pero es que creo que, y lo dijimos a principio de temporada, que va a ser el que le pelee la Premier al
al Arsenal, aunque en ese caso decíamos al Liverpool. Me parece que, bueno, queda mucha temporada, pero que el equipo de Guardiola está encontrando su buen estado de forma y que va a estar arriba ya hasta el final. Víctor, ¿tú tienes algo del City por ahí o no? Pues te iba a decir que mi notable era para el City, pero no era para el City, porque yo quería explayarme un pelín más y focalizar en ciertos jugadores del equipo. Pues adelante y así matamos tu notable también. O sea, al final, la cosa es que me acuerdo que en uno de los podcasts, o hace varios podcasts, hablamos de que el City tenía como una especie de columna vertebral, ¿no? O que dentro del equipazo que tenía, solía tener una columna vertebral con un jugador por puesto que era como el que marcaba más la diferencia dentro de todos y hacía que tuvieran ese estilo de juego y todo. Y me está dando la sensación, dentro de que hay que darles un poco de margen, que puede que estén recuperando un poco esa columna vertebral en el sentido de Donnarumma, de momento lo que lleva, porterazo, que le está dando una seguridad al equipo que yo creo que les hacía también mucha falta a nivel defensivo y más viendo lo de las últimas temporadas. Es un auténtico, es un señor portero, ¿eh? O sea, yo entiendo que Luis Enrique tendría ahí sus cosas con él o no le gustaría, entiendo que es más el tema del juego con los pies o algo, pero para mí, fichajazo y chollazo, entre comillas, para el City, llevarse a un portero así. Y más eso, un equipo que últimamente estaba demostrando poca seguridad defensiva en ese sentido, pues tener un portero así tranquiliza a todo el mundo. Luego, a nivel defensivo. Perdona, Víctor, por reforzar tu posición, tu halago a Donnarumma. No ha encajado gol el City, y lo estoy confirmando, creo que en 4 de los últimos 5 partidos. Y el único que encajó fue el de Aston Villa, que si no recuerdo mal, es un golazo de Maticash desde Espera, fuera espera, del que área que le pega y que sí hay una nube de encajó. jugadores. Sí, sí. Contra el Bournemouth también encajó, pero ha encajado 2 goles en 5 partidos. Vale. Y contra rivales, lo que hablábamos un poco, ¿no? Villa, Bournemouth, Liverpool, o sea, que al final son equipos que puedes esperar que pueda recibir gol. Al final, la mancha, entre comillas, de esos fue la derrota contra el Villa, pero al final son pocos goles, como comentas. O sea que habla muy bien de lo que es Donnarumma. Sí, porque Mira, antes de espérate. Donnarumma sí que encajaba mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque es que ahora os voy a explicar yo el porqué. Pero mira, antes de meternos aquí, ¿qué os parece, hablando de goles encajados? Juan, ¿qué te parece a ti? Y luego voy contigo, Víctor, el gol que le anulan a Virgil van Dijk en el minuto 30 y creo que es 35 o 38 de la primera parte. Un puntito de suerte que tuvo ahí el City. Un poco regulinchi, ¿no? Eliminar, Sí. anular Sí. eso. Bueno, a ver, yo creo que está bien anulado, ¿eh? Yo Sí, creo que está bien. Sí, sí, porque lo anula por fuera de juego posicional de sí, Robertson, sí, eso que es. interviene en la trayectoria. Hemos visto muchos goles así. En la liga también hubo alguno no recuerdo ahora si era el Madrid o el Barcelona, pero hubo alguno así. Y es que como está en la trayectoria para que, digamos, despiste un poco a Donnarumma a la hora de llegar al balón, por eso, o sea, está en la trayectoria del remate del balón. Y yo creo que si seguimos el reglamento está bien anulado. Pero eso no quita que también fue un poco de suerte que justo estuviera ahí colocado Robertson. Víctor, ¿tú qué piensas? Yo te iba a decir, por llevar un poquito a debate el tema, creo que por reglamento está bien anulado, pero me parece un poco, es decir, yo los fueras de juego posicionales los enfoco como se tienen que anular si realmente provoca en el portero o en algún defensa un cambio en su decisión o en su toma de decisiones al verse influenciado por esa persona. Yo cuando veo el vídeo de la repetición, no veo que Donnarumma altere su trayectoria, su posición o su tirarse al suelo a pararla por estar Robertson en medio. Entonces, sería el único motivo o sería el motivo por el que te diría, no creo que Robertson realmente pueda tener afectación en esa jugada y haya influenciado a Donnarumma en el gol. Es decir, creo que si Robertson no hubiera estado ahí, creo que la jugada hubiera sido igual y el gol también hubiera entrado y Donnarumma no hubiera llegado porque no veo que haya un cambio en su estirada, por decirlo de alguna manera. Pero es lo que dice Juan, al final justo está Robertson ahí en medio, no puede apartarse, pues están fuera de juego, lo anulan. Yo creo que el hecho de agacharse cuando pasa el balón por ahí es un síntoma de que
me parece a mí que es un signo de que debe anular el gol. Porque, aunque no, es verdad que no estorba a Donnarumma, no está delante de él, pero sí está en la trayectoria. Yo entiendo que la norma esta, que no la estoy defendiendo, pero entiendo que está hecha para ese tipo de jugadas en las que hay un jugador en la trayectoria del balón que puede, según se interprete, que esa es otra, intervenir en despistar o no al portero. Bueno, ya veis, si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, imaginad los que tienen que decidir allí con el VAR, con nuestras cuantas cámaras, a velocidad más rápida, más lenta, en un ambiente de presión, pues yo qué sé. Tú eres el Es lo que desempate, hay, lo Alberto. anularon ¿eh? Tú eres el desempate, digo. Yo he defendido, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la no anulación. Juan, la anulación, ¿tú cómo lo viste? Yo es que sí que lo veo anulable, porque se agacha. O sea, es que es el hecho de que se agacha. Si él está ahí quieto y le pega el balón, o sea, y no se mueve, el balón le da a él. Pero claro, al agacharse, como que interfiere en la jugada, independientemente de que afecte al movimiento de Donnarumma o no. Ya es un hecho de que si él no estuviera ahí, o sea, si él no estuviera ahí, el balón hubiera ido igual. Pero claro, el hecho de que esté, si se queda quieto, entonces no lo sé, pero es interpretable totalmente. No lo sé. Yo también estoy un pelín más al fuera de juego sin que esto sea claro, sin que para mí sea claro. A mí me pareció, bueno, yo lo vi en diferido, yo no lo vi en directo, lo vi más tarde y a mí me generó muchas dudas. A mí me generó muchas dudas. Sí que es verdad que no tiene, o sea, no sé cómo hubiera acabado el partido, pero si yo tuviera que apostar y ese gol entra, creo que el City hubiera ganado igualmente. Pero bueno, esto ya es cosa mía. Sígame hablando del City, Víctor, que andabas con lo de Donnarumma y los goles y demás. Avanzamos una posición y nos vamos a Rubén Díaz. Creo que está volviendo el Rubén Díaz que vimos hace unas temporadas de ser el líder, la referencia y el que marca la defensa del City. Para mí hizo un partidazo, tuvo un par de intervenciones muy clave, en un par de pases al hueco, uno de Gravenberch, creo que esa salada espectacular que hace, que se tira a Rubén Díaz y la corta, que para mí esa la hubiera dejado, o sea, hubiera dejado la mano a mano prácticamente o incluso se lo hubiera llevado por delante de Donnarumma. Creo que también era un poco la representación de ese bajón defensivo de City en las últimas temporadas. Tanto él como Stones, creo yo, que al final eran los que estaban de los últimos años. Y últimamente, me está dando la sensación de que se está volviendo a ver a ese Rubén Díaz líder, ¿no? Esa comparación con un Van Dijk en el Liverpool, por decirlo de alguna manera. Y creo que es lo que necesitaba de nuevo el City para poder dar esa sensación de solidez defensiva o al menos más tranquilidad unido a tener un portero como Donnarumma. Vale, continúa. Adelanto, Nico, que sería el sustituto de Rodri en esa última columna vertebral, ¿no? De hace años que era como Ederson, Rubén Díaz, Rodri. Ahora sería Nico porque creo que también hay que valorarlo en el sentido de que lleva varios partidos ya muy buenos a nivel de control, de salida de balón, de descongestionar un poco. No me acuerdo si él está involucrado o no en la jugada, ahora mismo me pillas, pero el primer gol del City Sí, de salen de hecho, una presión en la esquina. saca el balón él Sale 2 veces y creo que es el que manda el él balón a Bernardo Silva que sube por la banda de Mateus Nunes, diría yo. Él Claro, es cruza el que balón para allá. claro, creo que eran él, O'Reilly y Foden los que empiezan Sí. como a caracolear un poco ahí detrás y acaba sacando él el balón. Claro, es que es ese jugador lo que buscaba Guardiola cuando fichó a Nico. Y es ese jugador que creo que estamos empezando a ver ahora, ¿no? Un jugador que lo que podía aportar también Rodri o lo que buscaba en algo parecido en ese sentido, ¿no? Que ya no solo te puede aportar solidez y equilibrio defensivo para que un Bernardo o un Foden puedan inventar, sino que te aporte también esa calidad técnica para poder salir de situaciones críticas y complicadas, descongestionar, liberar al equipo y poder generar situaciones de peligro al rival. Y me da la sensación de que es lo que está consiguiendo hacer durante estas últimas jornadas y está siendo un jugador muy importante en el equipo. El tema es que han aprendido a jugar con él, porque no juegan igual con él que con Rodri. Rodri sí que jugaba más solo él en ese 4-1-4-1 que jugaba Guardiola. Y era él la red que. Y así intentaron jugar en principio con Nico. Y vieron que hacían agua por todos lados. Y si te fijas, el domingo, tanto Bernardo Silva como Foden, que ya lo has dicho en el gol, bajan mucho a sacar el balón y Nico tira más para adelante también, para no ser el único que está esto. Entonces han entendido
que necesitan arropar mucho más a Nico que a Rodri, porque no es Rodri, ni va a serlo nunca, y que con esta forma de arroparlo a la salida de balón sí que pueden darle un poco más de juego colectivo a la salida de balón del City. Pero necesita que vayan tanto Bernardo Silva como Foden. Y cuando no están ellos, es Ryan Cherky o no sé, o Mateo Kovacic no ha jugado, pero le tocará, o Reinders, claro. Claro, este es el tema, que ya no está solo Nico, sino que va arropado con dos tíos y no solo está él en la salida de balón, sino que él incluso adelanta un poco para esa transición y la salida de balón puede cogerla otro también. Han entendido a jugar, o sea, han aprendido a jugar con él. Que esto es una de las... Yo lo vi el otro día y lo vi muy claro, digo, creo que es una de las claves también de este City. Y se nota. Y luego me queda un último nombre. Podría mencionar a Haaland, pero no lo voy a mencionar porque al final es Haaland. Podría mencionar a Foden, pero creo que me lo voy a guardar para alguna otra jornada. Sé que va a acabar saliendo, viendo cómo está jugando últimamente, pero creo que no podía acabar esta jornada sin mencionar a Doku. Que lo pongo en el notable, pero para mí el partido es de sobresaliente. O sea, golazo que mete, pero es que no solo el golazo, para mí el golazo es la culminación del partido que hace, volviendo loca a toda la defensa del Liverpool. Ya lo hablamos en los primeros podcasts cuando creo que Pep hizo unas declaraciones de cómo ha mejorado en la toma de decisiones. Y es que aún en un 2 contra 1, o sea, ya le meten de, vale, tenemos que ir con 2 a por él, pero es que aún así ya es capaz de salir. O sea, tiene una capacidad regateadora de pegarse la pelota, de ser explosivo, eléctrico, y sobre todo eso, saber qué es lo que tiene que hacer ahora, que a lo mejor antes es lo que no le salía, que podía tener una idea pero no la llevaba a cabo, o la idea a lo mejor no era tan correcta o la mejor que podía hacer. Ahora me da la sensación de que esa toma de decisiones la ha mejorado por 10. Y el otro día fue un infierno para el Liverpool. Mira, y sumando a tus sensaciones, te cuento los datos. En 73 minutos que juega, hace un gol, le hacen el penalti, da tres pases clave, 3 disparos y los 3 a puerta, recibe 4 faltas, 11 de 14 en duelos ganados, 5 recuperaciones, 7 de 8 regates con éxitos y 4 faltas recibidas. Quiero decir, aglutinaron el ataque, como dices tú, por su lado y con mucho éxito, la verdad. Y mira que Bradley venía de secar a Vinicius y Mbappé en Champions y le dio la tarde. Y le dio auténticamente la tarde. Lo volvió loco, sí. Juan, el sobresaliente. Vamos a la parte alta de la pirámide. Pues voy a tirar para la tierra y me voy con el Aston Villa de Unai Emery. Muy bien, me gusta mucho este sobresaliente. Cuéntame. Pues llevan 5 victorias en los últimos 6 partidos, perdiendo solo en Anfield, 1-0. Por cierto, un partido que no comentamos mucho la semana pasada, pero que fue de mala suerte total, ¿no? Porque de hecho incluso se pudo adelantar en el marcador. Entonces, como digo, llevaban 3 puntos en la jornada 5, o sea, en 5 partidos llevaban 3 puntos y ahora llevan 18 con estas 5 victorias en 6 partidos, que lo sitúan pues ya prácticamente a las puertas de la Champions. Y curioso, y vuelvo a decirlo, que lo hemos comentado ya más de una vez, que Watkins no está rindiendo como en años anteriores, incluso diría Rogers, como el año pasado, y a pesar de eso ya están ahí, como digo, arriba, sextos en la clasificación. Yo pienso, de verdad, que a Watkins le tiene que llegar la buena racha y tiene que empezar a enchufarla porque un tío no se le olvida meter goles de un año para otro. Y creo que cuando llegue ese momento, pues el Aston Villa está bien situado y el hecho de no estar jugando Champions este año les puede beneficiar a la hora de cuando ahora llegue se apriete un poquito el calendario. No sé, me está generando buenas sensaciones. Es verdad que el partido del Bournemouth también fue un poquito engañoso porque no fue de 4-0. Yo creo que tuvo suerte porque el Bournemouth remató al palo, falló un penalti, Semenyo. En fin, que podría haber marcado el 2-1 sobre todo y haber recortado distancias y el partido hubiera cambiado, pero aún así, pues los de Emery sacaron el partido adelante y me parece, como digo, que ya están alcanzando un nivel que va a ser difícil que los bajen de ahí. En principio, sobre todo también por eso, porque está encontrando ya, ha dado un poco, como decíamos con Nuno, ha dado con la tecla del equipo. Al principio no convencía mucho la posición de algunos jugadores, pero ahora
parece que sí, que está encontrando su 11 y como he comentado antes, me parece que están rindiendo un buen nivel. Con una sorpresa para mí en Emi Buendía, ¿no? Que no era Emi de los buen que día. teníamos a Emi, o sea, no lo teníamos ahí centrado y fíjate tú que lleva una serie de partidos interesantes. Y la falta espectacular que metió, que además abrió la lata en el 1-0, un Ujú. golazo tremendo de falta Golazo. directa. Sí, sí. Está recuperando al extremo que, ostras, a mí me gustaba mucho creo que fue cuando estaba en el Norwich, ahí en Premier, era muy interesante, creo que sale de aquí del Getafe y se va para allá. Y me parecía un extremo muy interesante y mira, ahora lo ha recuperado para la causa, dejando fuera a Jadon Sancho. Sobresalientazo para el equipo de Mary, que realmente esperamos que siga en este camino. Y Víctor, el último sobresaliente. Pues mira, mi sobresaliente es la representación gráfica de lo que me pasó a la hora de elegir carrera, que no lo tenía claro y dije, pues elijo las dos. Yo enfocaba la jornada diciendo, para mí el sobresaliente creo que se lo va a merecer el que salga ganador del Sunderland Arsenal. Y como empataron, pues me queda con los dos. He decidido hacer como una oda al partido, una oda a los dos equipos, y creo que es una representación, ese partido, una representación clara de por qué están arriba los dos, ¿no? De lo que consigue Arteta con este equipo y de la locura que está haciendo el Sunderland, que creo que es el primer equipo que le mete 2 goles al Arsenal, si no me equivoco, Este año, en bueno, toda la temporada. En Liga lleva solo 3 encajados, me Claro, y fue parece. uno contra el Liverpool, que fue la derrota la única derrota que llevaban. Ujú. Y ahora mismo los otros dos no me acuerdo, pero no sé si fueron uno el Newcastle, que fue la remontada, que ganaron 2-1, Ganan y por 2-1, descarte sí. el otro que queda es otro gol en un partido. O sea, es la primera vez que les meten 2 goles y es un Sunderland Con el City recién empata. ascendido. Con el City empata. En el Ahí Emirates, que lo está el hemos dicho 1-1, antes es también. verdad que empatan Ujú. justo en el descuento con Martinelli, Eso que es. iba ganando el City, cierto. Pues, o sea, primer equipo que te mete 2 goles, ¿no? Y es un Sunderland recién ascendido que al final nos está sorprendiendo a todos. Al final, con la garra, gol en el 94, al final ha conseguido, no me acuerdo quién era el entrenador ahora, ¿no? Pero tiene ahí unos jabatos que te matan. Creo que voy a acabar optando por Xhaka fichaje de la temporada, o si sigue a el fichaje de la temporada, ya no solo por los goles y lo que aporta, sino porque, o sea, yo creo que ha transformado a este equipo. No sé yo si este equipo, sin un jugador como Xhaka ahí, realmente, que ya lo comentó Juan hace un par de jornadas, creo que hay que volver a valorarlo, este equipo no estaría ahí. Y creo que también supo sufrir porque hubo tramos del partido en los que la superioridad del Arsenal era la típica superioridad que ves en un partido del Arsenal de esto va a acabar cayendo por su propio peso. De, vale, vas Ujú. ganando 1-0, pero es que esto está siendo un asedio, va a llegar el empate que llegó, va a llegar la remontada que llegó. Lo que creo que no sé si la gente se acababa esperando con esa remontada del Arsenal es que luego el Sunderland fuera capaz de empatar de nuevo el partido, con lo que suele ser capaz también de defender ese tipo de resultados o el partido en general, el Arsenal, ¿no? No fue capaz a lo mejor de contener esa locura del Sunderland o esa garra del Sunderland de decir estamos en casa, vamos a muerte. Entonces creo que dentro del partido ambos se merecen ese reconocimiento y ese comentario porque al final ahí están los dos, Arsenal líder y el Sunderland tercero. Pues nada que añadir. Vamos al equipo de mi play. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. Víctor, dale ritmo, que llevamos un buen rato hablando de fútbol. En Venga, portería, ¿cómo jugamos hoy? estaba dudando entre un 4-4-2 o un 4-3-3 porque en un partido que luego comentaré podría meter a 2 jugadores, pero bueno, de momento me quedo con el 4-4-2. Venga, pues Eh, tírale. Portería, David Raya. Creo que era el momento de meterlo para una vez que recibe 2 goles, tal, no sé qué. Además, creo que en el último gol está muy listo Isidor, creo que es el que mete. Igual la estoy liando, pero creo que está muy listo, se adelanta y tanto Gabriel con la cabeza como Raya, que también sale, llegan un pelín tarde. Entonces, bueno, Sí. yo creo que se merece ahí que salga alguna vez en la portería al menos.
y es el portero. Defensa, Dan Barn, eh, seguro. dentrísimo, efectivamente, por la expulsión tenía que caer 100%. Luego he puesto a Hartman como representación de la defensa del Burnley, un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Te estás jugando un partido que a priori es importante porque tienes a 3 puntos por debajo el West Ham y un empate o una victoria en su campo te podría dar mucho. Recibes 3 goles. Marca Brovey, Eh, el gol, el último gol. Era el primer gol que hacía con el Sunderland. Broby, vale. Sí, Brovey. Vale, pues mira, ahí pensaba que era ahí me he colado un poco. Pues Nada, nada. se adelanta muy bien. Se adelanta Mm. muy bien y creo que ahí también pues raya eso, ¿no? En la salida, pues me da la sensación de que se la come un poquito. Entonces, pero bueno, ahí entra. En la misma línea que Hartman, he metido a Gudmundsson. Otro equipo que al final está ahí luchando por el descenso, que va a casa del Forest. Y también recibes 3 goles contra un Forest que ya lo habíamos comentado más de una vez, pues no estaba todavía, aunque todos pensábamos que iba a espabilar o tenía que espabilar, no lo había hecho todavía y recibes 3 goles. Entonces, Gudmundsson como representación y luego el último defensa es Konate. Porque la Bueno, Liga, si no me equivoco, o sale un poco en el penalti, en el sentido de que creo que la lía él un pelín antes y luego hace que Doku se meta y haga el penalti Mamardashvili, sale sí, en el sí que gol es de verdad. Haaland Salen las fotos, salen las fotos. y lleva una temporada un poco, bueno, Un poco regulinchis. mejorable, digamos. Sí. Centro del Medio campo. campo. Los 3 fijos, Semeño con el penalti fallado. Vale. Repito, Liverpool con Salah. Con Salah. Luego, ya no por el partido en sí, sino porque era contra los Wolves y era de los más transferidos Enzo. Caicedo. Puse a A Caicedo, Caicedo. porque creo que estaba más transferido que Enzo. Estuve dudando entre los dos y dije, pues mira, como creo que había metido más gente a Caicedo porque en el partido anterior contra el Tottenham, la asistencia, todo lo que hace y tal, dije, pues voy a meter a Caicedo, pero hubieran aplicado cualquiera de los dos. Ujú. Y la duda la tenía con el siguiente. No sabía si poner a Pape Matar del Tottenham, porque en el primer gol del United, digamos que creo que la liada inicial es suya. Sigue un pelín la jugada, pero creo que por una liada suya, entre comillas, se provoca toda la jugada del gol. O haber metido arriba a Sesco, porque tiene una clara al final del partido que podría haber hecho el 0-2 para luego encima lesionarse y Se dejar al lesiona United en con esa uno menos. jugada. Se lesiona en esa jugada, es cierto. Mm. Entonces, Mira, con el United yo quería decir que me ilusionó mucho en la primera parte y lo mucho que me ilusionó me desilusionó en la segunda y el Tottenham lo vi súper plano, pero no quiero entrar mucho en este partido. Es que ya te digo, al ritmo que jugó el Tottenham el otro día, Casemiro puede estar muerto, lo pueden poner en el ataúd o en la urna de las cenizas en medio de campo y seguirá robando balones, porque a ese ritmo es que hasta los veteranos con los que juego yo juegan a más ritmo, Dios mío, el Tottenham este. Pero bueno, nada, juegas nada. Casemiro en el centro del campo. Juego yo, sí. ¿Y el último centrocampista entonces qué? No, el cuarto era Sar, que Ujú. era Semeño, Salah, Caicedo, Sar, o si no, en lugar de Sar, Sesco. Entonces, como he puesto a Sar, ahora quedan 2 delanteros. Que Y uno, arriba Macetazo efectivamente, y esta vez me y... jodió porque no salió de titular Dominique Calvert-Lewin, si no lo hubiera puesto también, pero no salió. Y es del partido que falta, ¿Qué que no partido sé nos falta? si no os lo digo en un momento. El Everton Fulham falta. Ujú. ¿Quién estaba delantero ahí? ¿Beto? ¿Barney? He Beto puesto Raúl. el del otro lado, Ah, exacto, a Raúl. He puesto a Raúl a Jiménez. Raúl. Ujú. O sea, que creo que Barry tampoco hizo gran cosa, pero como ganó el Everton, digo, pues voy a tirar para el otro lado. Voy a barrer para el visitante. Muy Efectivamente. bien. Pues hasta aquí el equipo hemipléjico de la semana y vamos a dejar aquí ya leeré la clasificación la semana que viene. Vamos a dejar aquí el podcast después de 50 minutos. Hoy puro fútbol. Y nada, no sé si tenéis algo más que añadir, Juan, Víctor, pero por mí dejamos hoy Yo, el listón bastante alto, creo yo, ¿eh? yo lo único que añadir es que espero que después de la siguiente jornada el Everton vuelva a estar por encima del Brentford. Si no te va a caer Confío. palo. Se confía en el Euro Everton todavía. Oye, pero otra cosa, el Manchester United, que también lo dijo Juan al principio de temporada, está empezando a rozar puestos europeos. Bueno, puestos europeos no, puestos Champions. Creo que tiene 18 puntos, si no me confundo. A un punto del 18 cuarto, puntos, sí, correcto. sí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que tiene 2 empates en las últimas 2 jornadas que le han penalizado un poco. En Nottingham
y un partido que llegó a tener casi, bueno, que podía haber ganado perfectamente. El del otro día tenía... El segundo tiempo que hacen es muy flojo, ¿eh? El segundo tiempo que hacen, me meto con el Tottenham, pero meten el culo atrás, desaparecen, dejan de hacer las cosas que estaban haciendo bien en el primer tiempo. Se merecen, no se merecían perder, pero tampoco por el segundo tiempo yo no les hubiera dado los 3 puntos. Pero bueno, ahí están. Hace 2 jornadas que llevaban 3 victorias seguidas, le pusimos el notable diciendo es el United y comentamos, bueno, ahora le viene la racha fácil. Son capaces de ser United. Y están haciendo de United. O sea, los partidos que esperas que pueden ganar. Y de momento están, Sí. o sea, no están perdiendo, pero no están ganando. Y Pero ojo no que el sé. siguiente es con el Everton, ¿eh? ¡Uy! Uh, Cuidado. uh. Duelo Ahí de gana, vuestros chavales, ahí ganáis seguro. O eso empatan es y un perdéis los win-win. dos. Un win-win. Exacto, si empatan pierden 2 puntos cada uno. Van a empatar. Está Y clarísimo. vendré a meterme con vosotros ese día. Así que nada, muchachos, muchas gracias por dedicar este tiempo a analizar la Premier conmigo y por estar aquí esta casi horita de charla. Y nada, pasad un buen final de martes, descansad y a tope con la semana. Juan, sobre todo tú, mejórate, no me llegues enfermo el domingo, por favor, te lo pido. No, para el domingo ya estaré al 100%. Pues nada, muchas Perfecto. gracias y de nuevo un placer estar aquí con vosotros. Abrazo grande a los dos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Chanes, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.